Buenas, buenas tardes. Disculpa por un poquito los inconvenientes, pero profesor Eduardo Cholco, excelente toda esta presentación de lo que es el glutatión. Y precisamente la idea de esto es cómo hacemos una conexión entre toda la parte de glutatión y las medicinas integrativas. Y en este caso vamos a empezar a hablar sobre hoy la homeopatía como ciencia. ¿Qué es la homeopatía? La homeopatía realmente es una forma popular de medicina complementaria y hace parte dentro del sistema de salud de muchos países del mundo. Esto es muy importante. Hoy aproximadamente lo reciben más de 300 a 400 millones de personas este sistema de medicina integrativa que es la homeopatía. Un aspecto también fundamental es que lleva en la práctica casi ya 250 años. Y otro aspecto es que los medicamentos que se utilizan en la medicina homeopática también se vienen utilizando desde hace muchos años en otros tipos de medicinas complementarias, como son la medicina antroposófica, la homotoxicología y la medicina ayurveda. Por lo tanto, también hace componente de otros sistemas de salud aceptados por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, desde su reunión de Alma Mater, ya más de 60 años, se definió que la medicina complementaria es parte del sistema de salud del mundo. Pues bien, esta homeopatía, ¿dónde nació? El gran fundador Samuel Hahnemann, del año 1755 a 1843. Ahí nace realmente como ciencia. Anteriormente, pues se había hablado tanto desde Hipócrates, como vamos a ver en algunos de los principios, después quizás Paracelso también en el 1400. Doctor Jairo, me disculpo por interrumpirlo. Doctor Jairo, ¿está compartiendo pantalla? Porque no la vemos en pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla? No, todavía no vemos nada sobre la... Tenés que ir a share. Que no ven pantalla. Y no la estoy compartiendo. Vas a share. Sí. ¡Eso! Ok. Ahora poné presentación con diapositivas. Perfecto. ¿Ahí está bien? Perfecto. Ok. Más atrás. Ahí. Ok. Muy bien. Entonces les decía que el fundador Samuel Hahnemann es la persona desde el que empieza realmente como ciencia, como tal, homeopatía. Hoy en día han escuchado muchos tipos de homeopatías unicistas que utilizan únicamente un medicamento, homeopatía del grupo CDH de Francia, en el cual se puede utilizar varios medicamentos, y hay la medicina complejista o homeopatía complejista, en donde utilizan otros aspectos de otros tipos de medicamentos, como son la medicina antroposófica, la homotoxicología y la ayurveda. El gran principio que les decía de Hipócrates. Hipócrates escribía y decía similia similus curantur. ¿Eso qué quiere decir? Y es fundamental entenderlo. Que ciertas sustancias que sean de origen animal, vegetal o mineral, administrado en pequeñas cantidades, curan los cuadros que esa misma sustancia provocaría en dosis mayores. Este punto es fundamental. Cuando yo entendí esto, que realmente cuando uno da, por ejemplo, el arsénico en algo, pues realmente produce diarrea, dificultad respiratoria, te intoxicas y mueres. Pero cuando se da diluido, cambia la diarrea, te mejora la piel y te mejora el sistema inmune. Esto es muy importante entenderlo así. Muy bien. Ahora, hoy en día se conocen más de 6,000 cepas entre animal, vegetal y mineral. Ahora, cada uno de esos 6,000 productos homeopáticos o sustancias homeopáticas están en farmacopeas.
Así como el vademecum existe en la medicina alopática, acá hay la farmacopea, tanto europea como americana, y de algunos grupos, como existen varios vademecum en diferentes ciudades, en diferentes países. Estas farmacopeas realmente existen ya hace más de 150 años y las cuales han sido adaptadas, así como los vademecum médicos de alopatía se van adecuando, esto también se ha hecho. Todas las tinturas madres tienen una preparación aceptada por grupos de farmacopeas internacionales y es fundamental el control de estas cepas originales. Los principios de la homeopatía básicamente están el vitalismo, la energía vital, eso que uno siente, me mejoré, ese paciente que se sintió con mucha energía después de tomar nuestro glutatión inmunocal, eso es el vitalismo, esa es la energía. La semejanza es lo que acabo de comentar de Hipócrates, que la misma sustancia, dado en pequeñas cantidades, revierte la enfermedad que a dosis grandes daría. Otro punto es la individualidad, y en esto sí que es importante. A veces queremos generalizar para todo el mundo. En alopatía, el mismo producto antihipertensivo para todos, el mismo insulina para todos. No, la homeopatía no es así. Hay individualidad de la persona. O sea, cada persona, cada ser, tiene una forma de vibrar en este mundo y necesita alguno de esos tres reinos que le comprueba y le controla esa vibración que les puede estar fallando. Esto es demasiado importante y sobre todo en las enfermedades crónicas. La experimentación pura. ¿Cómo no va a decir uno que la homeopatía no es ciencia cuando esto nació, cuando Hahnemann probaba cada una de esas cepas, qué síntomas le producía, qué al aumentar la dosis, qué iba pasando cuando lo iba disminuyendo? Esto lo hizo y lo publicó en su gran obra, El Organón. Entonces, ahí trabajó más de 40 años Samuel Hahnemann, quien era médico, era físico, era bioquímico y además tenía la posibilidad de conocer 7 idiomas. Tradujo todo lo que la medicina alopática tenía en esa época y lo combinó con la bioquímica, con la parte científica realmente, y fue un experimentador. Y desde ese momento se conocen con las dificultades de investigación en esa época, pero eso fue la experimentación pura. La dosis es demasiado importante. Miren ustedes cuando utilizan los médicos que están aquí en cuidado intensivo, dopamina a dosis de 3 microgramos kilo minuto, tiene un efecto. Y si lo ponen a 10 microgramos kilo minuto, efecto totalmente inverso. Así hace 15 años yo entendí cómo el mismo medicamento con diferente concentración tiene efecto diferente. Mira, aspirineta de 100 miligramos versus aspirina de 500 miligramos. Totalmente efectos diferentes. Eso es lo que pasa en la homeopatía. Y se creía, y esto ha cambiado, y yo creo que los paradigmas que se decían que la dosis tan pequeña, como hablaban del número de Avogadro, quienes ustedes recuerdan en la física, 6 por 10 a la 23, se supone que después de esa dilución no hay materia. Hace 4 años se acaba de comprobar que es falso. 1 con dilución a las 10.000 o a las 100.000 aún hay materia. Podemos hoy ver los átomos de cada uno de los elementos. Esto ha cambiado la ciencia y los que eran homeópatas hasta hace 4 años tienen que cambiar y conocer lo que ha pasado en los últimos 4 años en las investigaciones moleculares y atómicas de cada uno de los elementos de la homeopatía. Por lo tanto, lo que se creía que era energía no existe como tal, es primero materia y materia cuantificada directamente en cuántos átomos hay en cada una de las diluciones. Realmente eso de reacción-acción, así como cuando uno ve, se toma el medicamento, yo hago una crisis curativa, eso ocurre cuando das en el blanco. Das en el blanco cuando das el glutatión y lo tienes en niveles bajos. Pues cuando te falta un arsénico y tú lo das, se ve la acción inmediata. Esto es muy importante y por lo tanto podemos hablar de curación.
en la medicina homeopática, aspecto que a veces en la alopática no es tan fácil y los daños alopáticos son más grandes que los beneficios. La dilución es la como se va disminuyendo el tamaño de esa cepa. Cada vez una gotica con 99 y eso es una CH nuevamente y se va llevando cada vez diluyendo. Y cada vez de diluir esto se hace un movimiento. Sucede que la sucusión de un elemento con agua o con hidroalcohol cambia las moléculas, se dinamizan y eso es muy importante. Y hoy en día cuando hablamos de las interleuquinas homeopáticas, quienes tienen cantidad de sucusión diferente electrónica dan diferentes valores y respuestas de una antiinterleuquina 6 o de una antiinterleuquina 10. Esto es demasiado importante y ya Hahnemann lo había encontrado sin contar con todos los avances que hoy tenemos en la parte de control y producción de medicamentos a nivel molecular. Muy bien, después de esto, ¿qué ha pasado específicamente acá en Latinoamérica y en Colombia? Miren, en 1835, este doctor José Víctor San Miguel llega a Colombia entrenado en Europa y empieza a trabajar con homeopatía. En Colombia, en el año 1837, ya hay un instituto homeopático y fundamental como la política tiene que ver. Nuestro presidente Rafael Núñez en 1850 creía en la homeopatía y aceptó. Y por lo tanto hubo un decreto presidencial de la homeopatía como medicina básica en Colombia. Esto lo he vivido recientemente en Suiza, en Francia, en Brasil, donde cuando hay un político que acepta, porque van a ver las palabras de Luc Montagnier respecto a lo que dice la política y la parte económica versus ganarle a la ciencia. Muy bien, entonces tenemos ese antecedente en Colombia. Gracias al expresidente Rafael Núñez entró la homeopatía en Colombia. En Bogotá se formaron ya institutos y realmente este instituto, más adelante el doctor Páez funda el Instituto Homeopático. Más adelante se consideran en 1962, ya hace 60 años, especialidad, escúchenme bien, especialidad de la medicina. No es de una persona no médica. Tiene que ser médico la persona que ejerce la homeopatía realmente. Posteriormente hubo entrenamientos del Grupo de México. En México también hay grandes personalidades que ya llevan más de 80 y 90 años. En Colombia siguió avanzando esto. Se acreditan como especialidad médica por el IFEX, la entidad que regula las especializaciones alopáticas. Por lo tanto, ya tiene aval en la Ley 100 en 1994 y empiezan a crecer. Las facultades de medicina, ya hay muchísimo en esto. En Estados Unidos hay 52 universidades que en este momento tienen ya pregrado en formación homeopática. Aquí en Colombia ya tenemos desde hace 20 años formalmente entrenamiento en la parte de homeopatía y medicina integrativa. La Universidad Nacional y el Instituto Luis G. Páez fue reconocido realmente como especialización. Son 2 años después de tener 4 años o 3 años de pediatría y 2 de neumología, 2 años de homeopatía. Acabo de hacerla y en mayo pasado me gradué nuevamente de esto. Tengo el título aprobado formal de homeopatía. No es un curso de 15 días o de un diplomado de 3 meses. Y con práctica hospitalaria y presentación de trabajo científico. Tesis formal. Eso es hoy la homeopatía, igualmente en todos los países, tanto en Chile, Argentina, comentaré muy claro, esto ya existe. Las evidencias científicas, que es el otro aspecto. Hasta ahí les comento algo general de la historia, como habíamos acordado con el doctor Eduardo, para conocer de dónde viene. Segundo punto y gran fundamental para todo el mundo,
quienes creemos y los que no creen todavía en la homeopatía. Muy bien, por más de 200 años ha existido esta homeopatía y ha sido trabajada por muchos científicos y médicos. Ahora, la cantidad, ahí miren, se utilizan en más de 80 países. Para que 80 países del mundo estén utilizando la homeopatía, y en este momento no hay 300, sino 500 millones de personas. Un trabajo hecho recientemente del Instituto Nacional de los Estados Unidos demuestra que el 70% de todos los pacientes del mundo están recibiendo medicina complementaria. Quizás un 10-12% de homeopatía en el mundo, dato actual 2017. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente esto va avanzando igual que la alopatía, así como en asma están averiguando si la interleuquina 13 o la interleuquina 5 es mejor y todavía no hay una conclusión. Así la homeopatía sigue avanzando y, como decía Peter Fisher, gran amigo y compañero de muchos años, es el médico de la reina Isabel, homeopático de la corona británica. Peter Fisher falleció en un accidente desafortunadamente después de un año que estuvo con nosotros en el Camp World Congress en Cartagena. Este profesor, Peter Fisher, no es homeópata, es un médico internista que después hace su especialidad en reumatología y después de 20 años se dedica a la práctica de la homeopatía, en donde compara todo lo alopático con lo homeopático, demostrando el gran beneficio para no utilizar antibiótico-terapia, para no utilizar corticoides, para no utilizar antiinflamatorios. Revistas publicadas en los mejores índices. Muy bien. El profesor Philippe Bellon, que es uno de los investigadores del grupo Guaron de Francia, con quien tuve la oportunidad de estar en Europa hace unos 15 años cuando arrancamos la parte homeopática, decía: el CDH, que lo nombré al principio, es el Centro de Educación Continua en Homeopatía. Lleva más o menos 40 años en Europa, en donde cada año hay congresos mundiales. He tenido la oportunidad de estar en 5 de ellos, en donde el trabajo es científico. Se presentan y estamos 2.000, 3.000 homeópatas de todo el mundo presentando trabajos de investigación. La maravilla que mi Dios me ha dado la posibilidad de estar en dichos congresos, inclusive en la formulación de esquemas de manejos respiratorios por ser pediatra neumólogo de muchos años. Montagnier, nuestro Luc Montagnier, que pone el inmunocal como trabajo fundamental en las enfermedades neurodegenerativas. Él, a quien estuve con él en el 2006, antes del premio Nobel, estuvimos en Lille. Esta persona no solo es médico, se ha dedicado a la parte científica y con el grupo del doctor Pop. Ellos tienen la parte fundamentalmente de longitudes de onda y memoria del agua. Ahí hay demasiada ciencia y evidencia de por qué pasa cuando tú te tomas un medicamento creyendo en él. ¿Por qué te lo tomas en agua? ¿Por qué te tomas el inmunocal en agua? Eso tiene que ver con la calidad de molécula que va a haber para tener mayor efecto a nivel de tu organismo, en donde tus especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno están aumentadas. Esto es fundamental. Apunta hacia la homeopatía. Qué coincidencias que nuestro gran Luc Montagnier sea un benefactor y un promotor de la homeopatía. Ni qué decir del doctor Ricardo García Pelayo. Excelente, dentro de su hoja de vida es homeópata. Esa energía de ese vitalismo es genial. Miren, y cuando los colegas, compañeros, amigos se abren a este tipo de medicinas, como que se va aumentando ese chi, esa energía vital. Esto a mí sí me llama muchísimo la atención, que Luc diga que la base científica de la homeopatía se ignora porque se silencia lo que molesta a la economía. En este momento, a raíz de esto, el grupo de Suiza
hizo trabajos económicos en más de 24 problemas médicos para mirar si realmente la homeopatía funcionaba y mirar los costos. Trabajos de costo versus efecto existen miles en la parte homeopática. Y es tanto así que hace un año, de los 24 materias que estudió Suiza, en 22 fue positivo y fue declarado en Suiza hace un año como la tipo de medicina total. Escuchen bien, en Suiza. Evidencia científica de 24 trabajos que fueron hechos por los epidemiólogos del gobierno de Suiza. Esto a uno le deja que realmente la intención, y como alguna vez se ha comentado, las multinacionales alopáticas con tanta producción de medicamentos que realmente tienen intereses económicos y no de salud. O diferencia de estar con nuestro gran laboratorio Inmunotech, en donde lo primero es la salud y tiene la ciencia. Ahí me apunto yo. Realmente, donde existe evidencias, eso sí es, pero cuando hay dudas en la alopatía y estar vendiendo biológicos con efectos tóxicos y no definiendo ningún metaanálisis que dé lo positivo, me deja mucho que desear, pero sí de aprender y de agradecer. Entonces, miren, aquí aparece un gran investigador homeópata del mundo que se llama Paolo Bellavite. Paolo Bellavite es un médico patólogo hace 50 años, médico especialista en patología. Está en Italia. Este Paolo Bellavite es uno de los investigadores mayores que existen en el mundo hoy en la parte homeopática. Soy amigo de él, he compartido viajes y lo hemos traído acá y estuvo en nuestro congreso. Paolo es el que organizó, por ser patólogo, mirar a nivel microscópico y es una de las personas que cambió el número de Avogadro. Paolo Bellavite, patólogo médico, y tiene trabajos excelentes de cómo hay modificaciones genéticas con cada uno de los medicamentos homeopáticos. El grupo de Paolo Bellavite es conocido en todo el mundo. Realmente las fronteras de la ciencia unidas con esta parte de personas le dan a uno la seguridad de que esto no es placebo, de que esto no es azúcar. Esto da el sostén científico de lo que estamos haciendo. Muy bien, algunos de los ejemplos en homeopatía. El remedio por gripa más utilizado y vendido en Francia, el Anas Barbarie. Muchos de ustedes lo han escuchado, con muchas controversias por intereses económicos, sobre todo en los Estados Unidos. Realmente el oxilococcinum se vende en 60 países y en 50 idiomas. He estado en la planta de producción de ellos. He estudiado la parte científica y lo he sentido en mi cuerpo, en mi familia, en mis pacientes. Funciona excelente. Es un antiviral. Eleva interferón gamma, cada tubito 30% los niveles de interferón gamma. Por lo tanto, la posibilidad de infección disminuye viral. No me cabe la menor duda, y existen metaanálisis, porque es otro aspecto. No es simplemente un trabajito, no, metaanálisis, con 8 trabajos de 6,000 pacientes, en donde se demuestra mejoría a las 24 y 48 horas con pruebas estadísticamente significativas superior a cualquier acetaminofén o ibuprofeno. Totalmente. Excelente. Esto da realmente una seguridad y sobre todo cuando tú utilizas, por ejemplo, oxilococcinum en lugar de la vacuna contra la influenza. Yo lo hago desde hace 10 años. La vacuna de la influenza, si bien es cierto, va cambiando en el hemisferio norte o sur, de acuerdo a cómo están sus neuropeptidasas, eso cambian, pues este pato francés, Anas Barbarie, es el que migra del sur al norte y por lo tanto tiene el sistema inmune de ambos hemisferios.
Lo he probado en mis pacientes asmáticos, más de 150,000 que he visto en estos 18, 20 años donde manejo la homeopatía. Increíble. Un paciente cuya es asmático y empieza siempre por una infección viral debe recibir oxilococcinón. Muy bien, que si existen series de trabajos demostradas, existen más de 36 metaanálisis. Fueron presentados hace recientemente en Roma, donde estuve, todos los metaanálisis existentes hasta el día de hoy en cada una de las patologías. Esto que apareció en el British Medical Journal, así como hay Lancet, hay New England Journal, hay British Medical Journal. En este British aparecen un metaanálisis con 107 ensayos clínicos, de los cuales de 81 que llegaron a tener todos los requisitos de un metaanálisis, digamos 81 fueron efectivos, o sea, de 107, 81. Si uno compara los estudios en alopatía entre positivos y negativos, están igual. Nunca todos los trabajos alopáticos, el 100% dan igual. Y eso, inclusive la vacuna del VPIH, que tenemos el conocimiento en forma personal del presidente de Cochrane. Entonces, cuando hay intereses detrás de y que le ganan a la ética y a la parte científica, eso realmente no va con mi forma de ser. En cuanto a demostrar en qué patologías se han demostrado, en infecciones respiratorias, que es mi campo. Yo ya no utilizo ningún antibiótico, no lo uso. Utilizamos homeopatía para otitis, para sinusitis, para neumonía. Y esto está demostrado y publicado en revistas, como vamos a ver en la bibliografía, en Pediatrics. La doctora Jacobs, a quien también conozco, que es del grupo de Washington, excelente haber hecho trabajos en diarrea, en otitis media y publicado todo en Pediatrics. La doctora Jacobs es una epidemióloga que ha hecho trabajos muy serios en Nigeria, en Centroamérica y actualmente vive en Washington. Por lo tanto, lo de enfermedades intestinales también hemos presentado ante la Organización Mundial de la Salud cómo el AYEPI homeopático funciona. En la parte alérgica, que es otra área en donde manejo, ya no utilizo antihistamínicos, nada de eso, ni corticoides. Utilizamos medicina homeopática. Funciona mejor que cualquier antihistamínico. Lógico que hay que saber. Y primero ser médicos, y médico bueno. Uno debe ser un médico integral bueno para entender cómo aceptar este tipo de medicina y estudiar y saber algo de epidemiología. En la parte de investigación, cuando empezamos a hablar qué es el All Radio, que yo hago el All Radio a cada medicamento homeopático con el grupo del doctor Alex Reuten. Nos graduamos con el All Radio de los medicamentos homeopáticos en la Universidad de Maimónides, en Buenos Aires, con el que más sabe de la parte epidemiológica e investigativa en homeopatía, el doctor Lex Reuten. El grupo de Maimónides, con los grupos Aizayaga, sabemos cómo encontrar el All Radio de un medicamento, que quiere decir la posibilidad de que sí funcione o no funcione. Sucede que no es lo mismo un medicamento homeopático en el norte o en África que acá en Colombia o que en Argentina. Ahí es, así como hay resistencia de antibióticos, también existe la individualidad de respuesta a un medicamento individual homeopático. Por eso la necesidad, de acuerdo a cada sitio de trabajo, así como vamos viendo qué resistencia bacteriana, de qué germen hay en un hospital universitario versus un puesto de salud, igual situación debemos hacer en la parte homeopática. Pues bien, en esta parte de alergias, quizás en alguna nueva oportunidad hablamos ya más en detalle por cuestión de tiempo, pero eso es lo que quería comentar al respecto. Ahora, revistas que existen. En Revista Médica Chilena, ya del año 2009, presenta este grupo de Abello y colaboradores un trabajo, cómo entró la homeopatía en Chile, cómo se está dando en las facultades de medicina, cómo es su pensum espectacular y qué resultados han tenido.
comparándolo el tratamiento alopático versus el tratamiento o muchas veces la suma de los dos. Se hacen pruebas estadísticas para evitar o sacar el efecto del otro medicamento y realmente exitosos los trabajos hechos en nuestra Latinoamérica. Cochrane, si bien es cierto, comentaba algunas debilidades que ha tenido en la autorización de algunas vacunas, realmente esos metaanálisis que se hacen muy serios en Cochrane demuestran que hay claridad en el beneficio de esto. El primer punto, uno de los metaanálisis del INDE declara que no es igual al placebo. O sea, hay superioridad, no es no dar nada, no, se da algo y esa algo son moléculas de minerales, animales o vegetales de la naturaleza que tienen una vibración especial. No es agua o azúcar. Eso está claro en miles de trabajos. Así como uno entra a PubMed a buscar glutatión, entras a PubMed hoy y depende de la patología, encuentras entre 5,000 y 30,000 artículos. Y de la parte latinoamericana, en el grupo de la Organización Mundial de la Salud y sobre todo el grupo brasilero, tenemos 120,000 artículos de homeopatía. O sea que esto, y va cambiando, en los últimos 20 años ha cambiado y ha crecido en forma. Esto no será ciencia. Si ciencia es buscar el camino de la salud, cuando tú con alopatía vas encontrando enfermedades crónicas, creo que es un gran camino que hay que seguir. Y no está todo dicho y no es la perfección. Todas las medicinas son una sola, si no son diferentes campos que tú los utilizas de acuerdo a tu conocimiento. Referencias en patología respiratoria, las que quieran. Les hablaba de un metaanálisis sobre Oscillococcinum, está en Cochrane, revisión del año 2006, el grupo de Vickers. Aquí están los metaanálisis de Linde y Kucherat, en donde cientos de trabajos bien controlados, doble ciego, algunos versus placebo, otros contra alopatía, han dado la evidencia que esto funciona. Realmente en patología como rinosinusitis, otitis media, aquí está la doctora Jacobs, Pediatric Infectious Disease. Quienes somos pediatras, creo que sí hay que seguir leyendo. Yo digo que no, pero también a leer los journals de radicales libres, pero también lee Homeopathy, o British Journal of Homeopathy, lee Homeopathy de México, o la homeopatía Brasil. Creo que uno debe hacer un mix del aspecto científico cuando está estudiando. Muy bien, muchísimas publicaciones en revistas alopáticas. Esta diapositiva la traigo porque si bien es cierto, uno lee New England Journal of Medicine, Journal de Clínica de Alergia, diferentes tipos. Por otro lado, debe leer Pediatrics, debe leer Medicina Alternativa y Complementaria, Journal. Es que los journals de homeopatía existen hace 30 años. Y creo, los médicos alópatas nos hemos quedado sin leer absolutamente nada, la mayoría. Quienes tienen mente abierta y son dedicados a investigar por dar salud, lo van a ver. Revista del CDH, espectacular. Cómo lo indican en terapia continua, cómo le dan una educación continua y cómo van produciendo libros. CDH tiene más de 72 libros producidos por especialistas alopáticos con homeopatía. Aquí están algunos de ellos. Yo dispongo de 40. Es impresionante cómo hay investigación en homeopatía en diferente típico, tanto basal, investigativo a nivel molecular, pero clínico también. Homeopatía en otorrino, que un otorrino que lleve 30 años de otorrino y buen profesor de otorrino, se dedique después de los 30 años y publique trabajos con homeopatía. Eso es para creer. Quizás quien no tenga una especialidad médica, al ver un homeópata que hace esto, no. Pero cuando sabemos como alópatas que cualquiera de nosotros que haya hecho especialidad, ha habido profundidad.
y que nosotros con profundidad demos esa mente abierta, eso da mayor creencia dentro de nuestro grupo. Este libro que hablo sobre Nanodynamics, ahí está donde desapareció el número de Avogadro. Chasandran, a quien lo conozco, he tenido oportunidad de verlo en Europa y acá en Colombia, publica cómo cada elemento a diferente dilución cambian los átomos. Por eso es que un carbo vegetabilis, si no lo das a la 9CH, no tiene átomos de oxígeno. ¿Por qué un arsénico, un álbum a la 30CH tiene un cobre que me ayuda a pasar la noradrenalina a adrenalina y mejorar mi estado desde el punto de vista de estrés? Esto es demasiado importante y los invito a Nanodynamics del doctor Rajendran. Hoy en día se trata de cambiar el término de homeopatía a una nanociencia, porque estamos hablando de femtogramos de más de 1 por 10 a la menos 18, 1 por 10 a la menos 1000, 1 por 10 a la menos millón. Los trabajos que hay espectaculares en esclerosis lateral amiotrófica, en esclerosis múltiple. Para mí fue sorpresa cuando estaba en Europa y presentan 30 casos de esclerosis múltiple manejados con homeopatía a la 10.000. ¡Wow! Y ahora, con el grupo de la India que estuve con Banerjee, manejo de cáncer, impresionante. Existen farmacologías, materia médica, así como existe el Vademecum, esta es una materia médica homeopática del grupo CDH. Repito, lleva 40 años. El profesor de Marque, el doctor June, es del grupo francés. En donde por dentro, ¿qué tienes? Aquí traje el Arsenicum album. ¿Qué tiene? ¿Cuál es su origen? Acción especial de cada uno de ellos. ¿Cómo actúa? ¿En qué indicaciones hay? Igual que lo hacemos con un omeprazol o igual que lo vemos en el Inmunocal que está en el CPS. Igual. Entonces, esto y es aprobado en los diferentes países. ¿Tendrá ciencia esto? Muy bien. Esto es uno de los... aquí están los datos de un YouTube que los invito a tomar foto o mirarlo. Por tiempo no lo paso. Un profesor argentino y tengo profesores españoles, como en 12, 14 minutos nos indican la cantidad científica que hay en la homeopatía. Muchas gracias, doctor Eduardo. Discúlpeme si me pasé algunos minutos. No, podés acá. Me tienen a la orden y con todo gusto. Creo que Claudia, algunas preguntas que saldrán, bienvenidas sean y muchas gracias por estar abiertos a dar salud. Gracias por estar abiertos a utilizar Inmunocal. No me cabe la menor duda. Se potencia el efecto cuando tú das medicamento homeopático y glutatión precursor, específicamente Inmunocal. Se potencia. Hay trabajos de mediciones directamente de GSH y las dismutasas dependientes de glutatión. Se elevan y con algunas diluciones homeopáticas. Esto es muy interesante. En otro webinar que hicimos junto con otros homeópatas los presentamos. Por cuestión de tiempo no los pasé acá, pero quiero decir que hay una conexión total. No funciona la homeopatía si tú tienes óxido reducción aumentada de oxidación. No funciona. Como tampoco funciona el corticoide, como tampoco funciona el antihipertensivo. Por lo tanto, ninguna medicina funcionará si tú no tienes estabilidad en el sistema de óxido reducción, control de esa enfermedad inflamatoria leve que la tienen todas las enfermedades y lo mismo la parte mental. También tiene que ver, impresionante, las respuestas mentales en la parte de homeopatía. Muchas gracias, doctor Eduardo.